Hola, a lo largo de la historia, pocas enfermedades han despertado tanta fascinación y miedo como la epilepsia. Ataques repentinos, movimientos incontrolables, miradas perdidas. Para las sociedades antiguas era imposible comprender qué ocurría dentro del cuerpo. Era un misterio. Y cuando la ciencia no tiene respuestas, la cultura inventa las suyas. Hoy recorreremos siglos de mitos, creencias y descubrimientos para entender cómo la epilepsia pasó de ser vista como un castigo divino a convertirse en una condición neurológica que aún busca comprensión y empatía. Bienvenidos a Entre Luces y Sombras, un viaje por la historia cultural de la epilepsia. En Mesopotamia, hace más de 4000 años, los ataques epilépticos se atribuían a la posesión por espíritus malignos. Los sacerdotes eran los encargados de curar al enfermo con rituales, plegarias y humo sagrado. En Egipto se creía que la epilepsia era un desequilibrio entre el cuerpo y el alma. Mientras tanto, en Grecia algo cambió. El médico Hipócrates, considerado el padre de la medicina, escribió en el siglo V a.C. que la epilepsia no era más sagrada que cualquier otra enfermedad. Hipócrates fue el primero en sugerir que la causa estaba en el cerebro, pero sus ideas tardaron siglos en ser aceptadas. La gente prefería creer en fuerzas divinas o demoníacas, y las personas con epilepsia eran veneradas o temidas según el contexto cultural. En la Edad Media europea, esa enfermedad sagrada se transformó en una señal del demonio. Los ataques se interpretaban como posesiones y muchos enfermos fueron exorcizados o aislados en monasterios. Lo que antes inspiraba respeto se convirtió en motivo de miedo. La epilepsia se volvió un símbolo de impureza, y el silencio se impuso sobre la compasión. Durante el Renacimiento, el arte y la ciencia empezaron a mirar de nuevo el cuerpo humano. Sin embargo, la epilepsia siguió siendo mal comprendida. Los hospitales mentales la mezclaban con enfermedades psiquiátricas y las personas eran encerradas más por miedo que por tratamiento. Fue recién en el siglo XIX cuando la ciencia dio un giro definitivo. Con los estudios de médicos como John Hockley Jackson, se descubrió que los ataques provenían de descargas eléctricas anormales del cerebro. Este descubrimiento cambió todo. La epilepsia dejó de ser un asunto religioso y se convirtió en una cuestión médica, pero el estigma social tardó mucho más en recuperarse. En la época victoriana, muchos pacientes escondían su diagnóstico para no ser marginados. No podían casarse, estudiar ni trabajar en ciertos oficios. Se les consideraba impredecibles o peligrosos. Mientras tanto, la cultura popular la usaba para definir personajes locos, reforzando los prejuicios en la literatura y en el cine. Cuando tuve mi primera crisis, nadie entendió qué me pasaba. Algunos pensaron que me estaba desmayando, otros que algo malo me poseía. Me dio miedo contarlo y, peor aún, miedo a que me rechazaran. El testimonio de quienes viven con epilepsia revela que aunque la ciencia ha avanzado, la cultura sigue cargando con siglos de prejuicios. Con el tiempo aprendí que no debía esconderlo. Tomo mi tratamiento, llevo una vida normal, pero aún hay gente que se asusta si me ven en una crisis. Por eso hablo, para que sepan que no es contagioso ni peligroso, que solo necesito comprensión y un poco de espacio. Con esto podemos ver que la epilepsia no solo afecta al cerebro, también pone a prueba la empatía social. Hoy en día se calcula que más de 50 millones de personas en el mundo viven con epilepsia. Gracias a la medicina moderna, la mayoría pueden controlar sus crisis con fármacos y cirugía. Sin embargo, la verdadera batalla sigue siendo cultural. En muchos lugares aún se discrimina a quienes tienen esta condición. Se les niegan empleos, licencias de conducir o incluso el derecho a formar pareja. Con esto podemos ver que la epilepsia no solo afecta al cerebro, también pone a prueba la empatía social. Pero también hay avances. En 2008, la Organización de Naciones Unidas declaró que toda persona con epilepsia debe tener los mismos derechos humanos, y cada año se celebra el Día Internacional de la Epilepsia para promover la conciencia social. Las campañas educativas, los testimonios y la información han salvado más vidas que los prejuicios. Entender es la mejor forma de curar. Y con esto podemos decir que la epilepsia ha recorrido un camino largo, desde la cueva del sacerdote con los prejuicios y todo lo demás, hasta al laboratorio del neurólogo, de ser símbolo de castigo a ser símbolo de resistencia. Porque detrás de cada crisis hay una persona
que lucha por ser entendida. Y detrás de cada mito, una historia que nos enseña cómo el miedo se transforma en conocimiento. Comprender la epilepsia no es solo un acto médico, es un acto profundamente humano. Gracias por acompañarnos en este viaje. Este fue nuestro podcast Entre luces y sombras, la historia cultural de la epilepsia.